esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, enormemente importante, como es la de la genialidad en el arte y en la literatura, la del genio o idea de genialidad en el arte en general y en la literatura en particular. Esta es una cuestión de la que se habla mucho, se menciona en muchas ocasiones, se cita, se alude a ella constantemente. Tal artista es genial, tal intérprete es genial, tal músico es genial, tal poeta es genial, pero con frecuencia la idea misma de genialidad queda indefinida, queda abstracta, queda sin explicación de ningún tipo. Con frecuencia también cuando se habla de la genialidad se hereda siempre las ideas o los escritos más que las ideas que acerca del genio de la genialidad tenían los románticos alemanes, que con toda franqueza hay que decirlo, no tenían ninguna idea consistente de la genialidad, dado que lo que decían acerca del genio en el arte, del genio en la poesía, del genio en la música o en la escultura, era un completo psicologismo. En unos casos se trata de tesis de tipo sociológico, según las cuales la mayor parte de la gente cree que fulanito o que fulanita pues es genial, simplemente porque hace muy bien el idiota, ¿no? O porque finge muy bien ser inteligente, o porque se comporta como un teleñeco en sus vídeos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues esta gente no tiene ni idea de lo que es la genialidad. Entonces se atribuye la genialidad pues a un consenso, a un grupo, a una colectividad de personas que deciden que tal o tal otra persona pues es pues muy genial o muy inteligente por lo que hace o por la forma que tiene pues de comer un cacahuete o de hacer el idiota, por ejemplo, o de escribir poemas, ¿no? Que puede ser una forma de ser imbécil tan original como cualquier otra, porque en definitiva no se está especificando en qué consiste la genialidad del arte de escribir poemas, del arte de hacer madreñas o del arte de pelar cebollas. Es decir, para explicar qué es la genialidad hay que acudir a una serie de realidades, a una serie de hechos materiales que debidamente analizados, debidamente criticados, debidamente relacionados con otras ideas de forma dialéctica, pues puede acreditarnos algo. De un modo u otro, aquí vamos a afrontar esta cuestión. Vamos a responder a la pregunta ¿qué es la genialidad en el arte en general y en la literatura en particular? Y cómo se puede explicar, cómo se puede justificar esta genialidad tanto en la construcción de materiales artísticos como en la interpretación de materiales artísticos. Eso es lo que queremos dejar muy claro. Esta sesión responde también a algunas de las cuestiones planteadas en relación con el músico español, músico y pianista español Josu de Solà, quien en una de sus últimas y múltiples intervenciones, concretamente en Vigo y en Pontevedra, donde estuvo este año en dos ocasiones, pues tuvo ocasión de hablar conmigo sobre estas y otras cuestiones relativas a las cualidades del genio en la interpretación musical, y al hilo de estas conversaciones y de algunas de las cuestiones que él planteaba muy inteligentemente, pues responderemos, insisto, en este vídeo y en esta sesión, también haciendo referencia a otras cuestiones que se me han planteado en los últimos meses. Tengas en cuenta que este vídeo se adscribe a una serie de vídeos correspondientes a las apostillas a la crítica de la razón literaria. Es decir, lo que voy a mencionar aquí es de alguna manera un complemento, una apostilla a cuestiones ya planteadas, ya en curso, ya en marcha, en la obra Crítica de la razón literaria, que se ha publicado precisamente hace un año, ya por estas fechas, a comienzos en enero de 2017. Hay que remontarse en primer lugar, para hablar de la genialidad en el arte y para hablar de lo que es la teoría del genio en el arte, hay que remontarse en primer lugar a la cuestión del espacio estético. Como los lectores de la crítica de la razón literaria saben, las personas que han leído, que han seguido la crítica de la razón literaria, o que han seguido algunos de mis vídeos y escritos, saben que el concepto de espacio estético es absolutamente fundamental. El espacio estético es una construcción que yo planteé en la crítica de la razón literaria, siguiendo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, e incorporando un espacio más a los espacios que Bueno ya había construido previamente. Bueno había hablado del espacio antropológico, del espacio ontológico,
y del espacio gnosiológico en sus diferentes obras, pero la cuestión del arte, la teoría del arte, no estaba apenas desarrollada en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Está fundamentada naturalmente en su sistema de pensamiento, como muchas otras cosas, pero no había sido objeto de desarrollos o de estructuraciones. El espacio estético, tal como se planteaba en la crítica de la razón literaria, hacía referencia a la cuestión de la genialidad de una manera muy puntual y muy precisa. Y aquí la vamos a desarrollar la vamos a desarrollar más ampliamente. Quiero recordar aquí rápidamente que el espacio estético es, insisto, siguiendo a Bueno, tal como se definía allí en la crítica de la razón literaria, tal como se define en la crítica de la razón literaria en el tomo primero, en el capítulo tercero y cuarto, se habla del espacio estético como de un lugar realmente físico, realmente material, que es el escenario, el territorio, nunca mejor dicho lo de territorio, en el que se lleva a cabo la construcción, la comunicación, la transmisión, la transformación de los materiales literarios. Tengas en cuenta que estoy hablando básicamente de los tres momentos, cuatro momentos, podríamos decir, incluso fundamentales del proceso de construcción de una obra de arte, de comunicación o transmisión de la obra de arte y de la transformación de la obra de arte en las interpretaciones que los diferentes receptores o lectores o intérpretes hacen de ella. Es decir, que debe quedar muy claro que el espacio estético es el lugar físico, es el territorio, es el escenario, es el laboratorio, incluso podríamos decir, en el que tiene lugar la construcción de la obra de arte, su comunicación, sus procesos de transmisión y naturalmente sus transformaciones. Evidentemente, cuando se edita el Quijote, cada edición del Quijote puede presentar variantes, puede presentar variaciones incluso respecto a un original, a veces no siempre fácilmente definido. Es decir, que el espacio estético es el astillero en el que se construyen las obras literarias, pero es también el quirófano en el que se llevan a cabo sus reconstrucciones y sus reinterpretaciones, y es también el obrador en el que, por supuesto, se materializan las interpretaciones que históricamente resultan decisivas acerca de esas obras literarias. Por lo tanto, el espacio estético se caracteriza por esa tridimensionalidad o incluso tetradimensionalidad, si tenemos en cuenta que no solo interviene en él el autor, el artífice de las obras literarias como sujeto operatorio, sino también todo lo que afecta a los procesos de comunicación, transmisión y transformación de las obras literarias objetivados, por supuesto, en los medios de la comunicación de las obras literarias y en los procedimientos de interpretación de la obra literaria. Es decir, tengas en cuenta que los materiales literarios son cuatro. Son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Y estos materiales literarios se ven involucrados cada uno de ellos en un proceso específico, como es el de creación, el de construcción, para hablar con propiedad más que de creación, el de construcción por parte del autor, el de consolidación por parte de la obra literaria, que está siempre sometido a una comunicación, el de recepción y el de interpretación o transducción. Por lo tanto, aquí hay una serie de procedimientos que están constantemente influyendo, interviniendo, interceptando todo lo que forma parte de ese espacio estético. Pero la característica fundamental que podremos señalar en el espacio estético es que el sujeto que activa todo lo que se mueve en el espacio estético es un sujeto operatorio, es un sujeto corpóreo. Esto supone que no podemos nunca hablar de autores implícitos, ni de lectores implícitos, ni de personajes fenomenológicos, ni de nada parecido a esto, porque todo lo que interviene en el espacio estético es siempre operatorio, es un alguien corporal, es un ser humano profundamente, activamente operatorio, y existe en tanto que es operatorio. Por lo tanto, tenemos que descartar todo lo que desde la teoría de la literatura se ha planteado como autoría implícita, lectores implícitos, lectores fenomenológicos. Todo este tipo de cuestiones son retórica barata que no tiene ningún fundamento porque no tiene ninguna operatoriedad. Tengas en cuenta que la estética de la recepción alemana está fundamentada en una idea del lector que no existe, en una idea del lector que es el lector implícito, que es un lector sin cuerpo, sin manos, sin cerebro, sin ojos, sin cabeza. Es decir, esto no tiene ningún fundamento. Es decir, estamos hablando de sujeto operatorio. Cuando hablamos de sujeto operatorio, hablamos de alguien
que está dotado de las competencias operatorias de un ser humano. Es decir, y aquí no podemos tampoco incurrir nunca en cerebrocentrismo, es decir, bueno, es que el cerebro piensa, o el ojo ve, o el oído oye. Ni el cerebro piensa, ni el ojo ve, ni el oído oye. El que ve, el que oye y el que piensa es el ser humano, que está dotado de ojos sanos, de un aparato auditivo que funciona correctamente y de un cerebro igualmente sano. Es decir, el cerebro no puede pensar, porque si el cerebro pensara, bastaría extraer el cerebro a un ser humano, ponerlo encima de una mesa y que el cerebro nos dijera lo que está pensando. El cerebro no puede pensar fuera del cráneo, es decir, de la misma manera que el ojo no puede ver fuera de las cuencas oculares. Por lo tanto, suponer que las partes de un organismo tienen vida propia al margen de ese organismo es ser un imbécil completo, vamos, porque entonces el paso siguiente es que, pues no sé, el aparato genital se dedicara por ahí a copular aisladamente, ¿no? Es decir, vamos, una tontería manifiesta. Quiero decir con esto que cuando la gente dice, bueno, es que científicos de no sé qué universidad, con frecuencia norteamericana o anglosajona, todo hay que decirlo, que son los que protagonizan este tipo de historias cómicas en la prensa, descubren que el cerebro piensa en no sé cuántas condiciones. Bueno, eso es una tontería impresionante, porque, insisto, el que piensa es el sujeto operatorio que dispone de un organismo y de unos aparatos orgánicos en condiciones sanas y adecuadas para poder leer, para poder ver, para poder oír, etcétera, etcétera. Pero digamos que el que piensa y el que siente y el que ve y el que oye es el sujeto operatorio. Por lo tanto, el protagonista del espacio estético, ejecutivamente hablando, es el ser humano en tanto que sujeto operatorio, no en tanto que ser pensante, porque pensar implica actuar. Es decir, no se puede pensar si esos pensamientos no se materializan, no se llevan a la práctica, porque entonces eso no es un pensamiento, eso simplemente son ensoñaciones oníricas, o nos remitimos de nuevo a las observaciones que hacía Bueno acerca de la figura del pensador de Godin. O sea, eso no es alguien que piensa, es un constreñido mental, ¿no? O físico incluso. El pensamiento implica una acción, implica la ejecución de ese pensamiento, porque no basta tener una razón teórica, es necesario tener una razón práctica para fundamentar y hacer valer la razón teórica que se dice tener. Por lo tanto, el sujeto protagonista del espacio estético es un sujeto operatorio, es un sujeto que ejecuta intelectualmente lo que sensorialmente percibe y lo lleva a cabo, desde luego, materialmente. Es decir, el piano no se puede tocar solo con el cerebro, no se puede tocar solo con el pensamiento, el piano hay que tocarlo con las manos. Para que nos hagamos una idea de lo absurdo que es el concepto de lector de la estética de la recepción, el concepto de lector que manejan Hans Robert Jauss o Wolfgang Isser o los seguidores de la estética de la recepción sería un pianista que no tiene manos, es decir, sería un intérprete que toca la Waldstein de Beethoven, la sonata patética de Beethoven, sin manos. Claro, es decir, esto es una idea completamente ridícula, ¿no? Es decir, un lector que no tiene ojos, que no tiene cerebro, que nunca ha aprendido a leer ni escribir, ese es el lector modelo de Isser, o ese es el lector modelo de Umberto Eco, ese es el lector implícito de Isser, ese es el lector modelo de Umberto Eco. Es decir, son ridiculeces. Por lo tanto, el espacio estético requiere un sujeto operatorio, un sujeto corpóreo. Y, naturalmente, requiere unos procesos que, como he mencionado antes, son identificables en cada uno de los materiales literarios que aparecen: el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor, pero que desde luego esos procesos se reducen a dos fundamentales, que son los de transmisión y transformación. Es decir, los procesos apelados por la transducción literaria. La transducción es aquel proceso que permite identificar en una transformación, en una transmisión, una serie de transformaciones. En la transmisión de los materiales estéticos, en la transmisión de los materiales artísticos, siempre se producen una serie de transformaciones. Pues esas transformaciones debidas a las transmisiones de los materiales estéticos tienen lugar siempre en un espacio estético, y esto es lo que denominamos el espacio estético. Naturalmente, esta transducción, que es una transmisión con transformación, es absolutamente determinante y absolutamente decisiva en la construcción, en la comunicación y en la interpretación de todo lo que tenga que ver con productos artísticos, con obras literarias, con obras musicales. Naturalmente hay una serie de artes que exigen para su propia constitución, para su propia ontología, la presencia de un ejecutante intermedio. Es decir, el piano no se toca solo, el violín no suena solo, es necesario un ejecutante, un intérprete, es decir, un músico con competencias interpretativas capaces de
convertir en sonido lo que es una notación musical, lo que es una partitura musical, lo que es la escritura musical. En la crítica de la razón literaria yo expliqué con bastante detalle el origen del espacio estético y en qué autores y en qué obras yo me fundamenté para delimitar el espacio estético. Naturalmente, el espacio estético, que tiene una articulación semiológica en tres ejes, que son el sintáctico, el semántico y el pragmático, fue posible construirlo, fue posible señalarlo a partir de la poética de Aristóteles y a partir de la obra de Gustavo Bueno. Quiero decir que el espacio estético se construye tomando como referencia la poética de Aristóteles, especialmente en el eje sintáctico, la diferencia que Aristóteles establece entre medios, modos y fines de la obra de arte, medios, modos y objetos de la obra de arte. Eso en el eje sintáctico, y tomando como referencia los ensayos materialistas de Gustavo Bueno del año 72 y la teoría del cierre categorial del año 92, fue posible dotar de contenido al eje semántico y al eje pragmático. Entonces, muy sumariamente voy a exponer aquí, muy rápidamente, lo que es este espacio estético desde el punto de vista de los ejes sintáctico, semántico y pragmático. Como todo el mundo sabe, la sintaxis es aquella disciplina que se ocupa de analizar, de examinar, de interpretar las relaciones que hay entre las partes que constituyen una totalidad, las relaciones que disponen entre sí las partes que constituyen una totalidad. De ahí que se hable de sintaxis oracional para estudiar la relación que mantienen entre sí las partes de la oración, de sintaxis narrativa para estudiar las relaciones que mantienen entre sí las partes sintácticas del relato, a la que los estructuralistas franceses dedicaron aquel monográfico tan famoso en la década de 1960, Hollenbach, Genet, etc. Aquí hablaremos de la sintaxis estética, de la sintaxis de los materiales artísticos, y tomamos como referencia el planteamiento de Aristóteles en su Poética, cuando Aristóteles habla de los medios, los modos y los fines de las obras de arte. Claro, los medios designan básicamente los géneros de expresividad, los géneros de expresión, los géneros expresivos, de expresividad de los materiales estéticos. Aristóteles habla de las artes que imitan mediante el lenguaje, que imitan la realidad, la naturaleza mediante el lenguaje, y ahí entraría lo que nosotros llamamos literatura. Hay otras artes que imitan no mediante el lenguaje, sino mediante los colores, como la pintura, o otras que utilizan recursos acústicos, como la música, o el volumen, como la escultura, el color, etc. Quiero decir con esto que, según los medios, las unidades sintácticas pues nos van a remitir a los diferentes géneros de obras de arte. Según los modos, cada género de obra de arte, cada medio artístico, naturalmente va a tener una subclase, va a tener una especie, porque dentro de las artes que imitan con medios lingüísticos, como es el caso de la literatura, pues habrá obras que lo hacen en un modo trágico, en un modo cómico, y cada una de estas pues tendrá que ver pues con una comedia lacrimosa, con un entremés, con una novela que podrá ser una novela de aventuras, una novela autobiográfica, una novela epistolar, una novela lírica, una novela cortesana. Quiere decirse con esto que la modalidad de cada medio va a situarnos ante una subdivisión o subclasificación de los géneros artísticos en diferentes especies de las que tendrá que dar cuenta pues una teoría de los géneros literarios, unas clasificaciones. Naturalmente, todas las obras literarias tendrán un objeto o fin desde el punto de vista de las posibilidades de su construcción formal. De hecho, los objetos o fines de las distintas especies o modalidades literarias de alguna manera determinan la finalidad de su construcción. Quiero decir que las formas estéticas, las formas artísticas, las formas literarias están dadas en muchos casos en función de sus valores funcionales, valga la redundancia. Quiero decir que las formas están determinadas desde el punto de vista de sus valores funcionales, de tal manera que no por casualidad el soneto tiene 14 versos y está constituido por 4 estrofas, de las cuales 2 de ellas son cuartetos y 2 de ellas son tercetos. Quiero decir que la propia configuración estructural de las obras
artísticas en general y literarias en particular, tiene una determinada finalidad. Recuérdese que, por ejemplo, Lope de Vega advertía que el soneto era muy adecuado para expresar un monólogo en la comedia nueva, en la comedia aurisecular, mientras que otro tipo de composiciones tenían más bien otros objetos o finalidades dentro de la estructura sintáctica de la obra. Quiere decirse con esto que el eje sintáctico del espacio estético, constituido por los medios, modos y fines u objetos de las obras de arte, tal como aquí los hemos expuesto, está tomado de la poética de Aristóteles y está aplicado a este contexto en el que aquí estamos. Incluso dentro de los objetos o fines de las obras de arte podríamos distinguir también, siguiendo a Bueno, el finis operis y el finis operantis, es decir, la finalidad de la obra y la intención autorial, la finalidad que persigue el autor de la obra, según en cada caso. Por otro lado, en el segundo de los ejes del espacio estético hablamos de semántica. El eje semántico, como sabemos, la semántica es aquella disciplina que interpreta las diferentes modalidades de representar formalmente el sentido de los materiales artísticos, el sentido de las palabras en el caso de la lingüística, y de ahí derivaríamos incluso hacia la hermenéutica. Pero en el caso del materialismo filosófico como teoría de la literatura, el eje semántico del espacio estético lo que designa sobre todo es el valor explícito de las obras literarias. En el eje semántico del espacio estético lo que se pretende es tener una cita directa con la ontología de las obras literarias, es decir, cuál es el valor de las obras literarias y cómo se determina el valor de las obras literarias. Pues el valor de las obras literarias se determina teniendo una cita con el estatuto ontológico del arte. Y para ello hemos acudido, pues naturalmente, a la ontología del materialismo filosófico establecida por Bueno en los ensayos materialistas. Entonces aquí es donde interviene la genialidad. De tal manera que en este eje semántico del espacio estético lo que hemos expresado son los términos de la ontología especial del materialismo filosófico de Bueno. Es decir, la ontología especial, como sabemos, es aquella parte del mundo que es conocido, que es intervenido, que es analizado, interpretado por las ciencias y por la filosofía. Es lo que Bueno llama M_I o MI, el mundo interpretado, y que está constituido por tres géneros de materialidad, M1, M2, M3. El primer género de materia, o los objetos físicos, estrictamente físicos. El segundo género de materia, o materia psicológica, constituido por los objetos físicos, pero interpretados psicológicamente, teniendo en cuenta sus causas materiales y sus consecuencias materiales, pero interpretadas psicológicamente. Por ejemplo, los celos, la envidia, bueno, los 7 pecados capitales son un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Interpretados psicológicamente, es decir, las ambiciones, las pasiones, el miedo, el temor, cualquier reacción psicológica forma parte de esta materia segundo genérica, que naturalmente tendrá unas causas materiales y unas consecuencias materiales. El miedo tiene una causa material, puede estar provocado por la presencia de un asesino, por la presencia de un perro peligroso, por la presencia de un examen, de una enfermedad, de un enemigo, de lo que sea. Pero el miedo tiene una causa material y tiene también unas consecuencias materiales. Y por otro lado hay una dimensión terciogenérica, una materia terciogenérica que está constituida por objetos lógicos, por entidades lógicas, como es las fórmulas químicas, la fórmula del agua, la fórmula de la energía, y como igual a la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, el concepto de re mayor, es decir, las tonalidades son conceptos terciogenéricos todos ellos, la notación musical son conceptos terciogenéricos, una fusa, una semifusa, una corchea, una redonda, una blanca, un calderón en música son conceptos terciogenéricos completamente, ¿no? Los 4 bemoles en la armadura, es decir, todo este tipo de cosas son conceptos terciogenéricos completamente. Entonces, en el arte, evidentemente, tiene una ontología cuyos valores se objetivan explícitamente en este tipo de contenidos, porque el arte naturalmente existe físicamente, es decir, el si bemol es un sonido que nosotros podemos oír si tenemos un oído sano, un organismo sano, capaz de oír y percibir sonidos. Naturalmente, un sonido se interpreta como si bemol si uno tiene una formación musical suficiente como para identificar un determinado fenómeno o reacción psicológica o fenómeno psicológico, y que pueda ser catalogado, codificado dentro de una conceptualización de estos sonidos, ¿no?
de tal manera que cuando alguien formado musicalmente oye un sonido, podrá identificar este sonido dentro de una de las notas de la escala cromática, dentro de uno de los intervalos de la escala cromática. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Cuando nosotros tratamos de dotar de contenido ontológico al eje semántico del espacio estético y nos servimos de los 3 géneros de materia de la ontología especial de Gustavo Bueno, en mi caso yo hablé de 3 ejes o de 3 sectores dentro del eje semántico del espacio estético, que fueron el mecanicista, el psicologista o relativo a la genialidad, y el lógico o conceptualista. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, naturalmente, cuando se construye una obra de arte, cuando se hace una obra de arte, lo que Aristóteles llamaba el poiein, el hacerse de una obra de arte, la tecné, el saber hacer de una obra de arte, naturalmente interviene un proceso mecánico. Es decir, el arte de hacer sonetos implica manejar los versos, manejar los cuartetos, manejar los tercetos. En el arte del soneto clásico hay que manejar el verso endecasílabo. Entonces, esto implica un arte de hacer composiciones, un arte de hacer sonetos, un arte de hacer versos. Esto implica un mecanicismo. Naturalmente se puede hacer sonetos de forma completamente mecánica, como quien hace churros. Otra cosa es que esos sonetos sean o no de buena o mala calidad, pero se pueden hacer. Es decir, yo puedo hacer sonetos como puedo hacer churros. Otra cosa es que los churros que yo hago, los sonetos que yo escriba, sirvan para algo o tengan algún valor estético. Pero mecánicamente hablando, naturalmente, todo arte responde a un proceso de construcción. Lo mismo el proceso de construcción de una sonata o de una sinfonía. Es necesario el manejo de una notación musical, de una armadura, de una tonalidad. Es decir, hay que saber construir esas piezas de arte, de la misma manera que para tallar una escultura o para pintar un lienzo hay que manejar una serie de técnicas que son, como llamaban los griegos, la tecné, o la tecné poética, el arte de hacer obras literarias que imitan la realidad o la naturaleza mediante el lenguaje, que diría Aristóteles. Esto es un poiein, un hacer, un fabricar. Sería el primer eje, el primer sector del eje semántico del espacio estético. Hablamos de tres sectores en el eje semántico: el mecanicista, el psicologista y el conceptualista o logicista, que sería lo correspondiente a la presencia del M1, del M2 y del M3 en el eje semántico del espacio estético. Entonces hay un sector mecanicista que responde al proceso mismo de construcción, que en última instancia, sintéticamente, queda reducido a un mecanicismo. Es decir, piénsese que se cuenta de Lope de Vega que componía comedias casi de manera mecánica, ¿no? Casi de manera automática, porque la fórmula que él seguía para la composición de las comedias, que había expresado con nitidez en 1609 en el arte nuevo de hacer comedias, pues ahí la planteaba casi como una receta. Bien, además del sector mecanicista, tenemos el sector psicologista, que consiste, como yo señalaba en la crítica de la razón literaria, en atribuir psicológicamente una cualidad genial al autor de determinadas obras de arte que se consideraban geniales, de tal manera que yo situé el genio en el sector psicologista del eje semántico del espacio estético, porque consideraba y considero que la atribución de genialidad es ante todo una reacción psicológica por parte del intérprete o por parte del autor, hacia aquellos intérpretes de obras literarias o aquellos artífices de obras literarias. De tal manera que psicológicamente se suele decir que tal autor es genial, tal compositor es genial, tal intérprete de piezas musicales es genial. ¿Por qué? Pues porque en él se reconoce un mecanicismo y una capacidad interpretativa de ideas y de conceptos a la hora de construir los materiales estéticos o de interpretar los materiales estéticos, que es extraordinario, que está fuera de lo común. Y en principio esta percepción es una percepción psicológica, Que esta percepción psicológica después, como genialidad, se pueda justificar conceptualmente, se pueda justificar normativamente, sistemáticamente, es un deber del intérprete profesional, es un deber de aquel intérprete que, dotado de unas competencias intelectuales resultantes de una educación, de una formación técnica, y no solo técnica, sino también
cualitativa desde el punto de vista de los saberes y cuantitativa desde el punto de vista de esos saberes para poder relacionar los saberes entre sí, permitan justificar en términos conceptuales y lógicos lo que inicialmente atribuimos como genial en términos psicológicos o fenomenológicos. De tal manera que la impresión de genialidad que nos puede causar un intérprete interpretando una sonata al piano, un músico interpretando una sonata al piano, podamos justificarla no solo psicológicamente, sino también conceptualmente, lógicamente, al conocer los mecanismos musicales de los que se sirve ese pianista y podamos, en efecto, interpretar el uso y el manejo de esas técnicas y de esos conceptos musicales como un uso que ese pianista hace por encima de lo común, por encima de lo ordinario, incluso por encima de aquellas otras interpretaciones pianísticas que a lo largo de la historia anteriores a él se hayan considerado como excelentes también, ¿no? en ese punto. Quiero decir con esto que cuando yo hablé del espacio estético en la crítica de la razón literaria y distinguí en el eje semántico del espacio estético estos tres sectores, el mecanicista, el psicologista y el conceptualista, quise reconocer en ellos, de manera que entonces me pareció muy competente y que desde luego no he encontrado otra más acertada de hacerlo, ni he encontrado otros que la hayan hecho tampoco. He encontrado mucha gente que dice chorradas sobre la estética, pero bueno, aparte de eso, son muy graciosos diciendo imbecilidades. Aparte de eso, cuando los que trabajamos en serio, pues no podemos permitirnos convertirnos en teleñecos, ¿no? Pero eso lo dejamos para los demás. Pero evidentemente el espacio estético requiere que los hechos físicos del arte que se interpretan psicológicamente puedan alcanzar también una interpretación conceptual o lógica que naturalmente se articula en un sistema de normas, se articula en un sistema normativo. Y la genialidad va a exigir, y por este camino vamos a discurrir en el resto de la exposición que vamos a hacer, la genialidad exige ser justificada normativamente, exige ser justificada sistemáticamente, conforme a criterios normativos, conceptuales y lógicos. La genialidad no es una cuestión que tenga que limitarse al M2, no es una cuestión que pueda limitarse a un psicologismo. La genialidad es algo que exige una interpretación conceptual y lógica, un fundamento conceptual y lógico. Alguien es genial no porque lo diga mucha gente, o no porque lo parezca, sino porque ontológicamente es genial en términos conceptuales y lógicos. Ahora bien, la pregunta directa es: ¿cómo podemos justificar la genialidad a partir de un fundamento conceptual y lógico en la construcción o en la interpretación de obras de arte? Esa es la pregunta. ¿Cómo justificar la genialidad desde criterios normativos y lógicos? Y no solamente desde criterios psicológicos, porque justificar la genialidad desde criterios psicológicos es muy fácil. Basta fundamentar esto en una impresión personal. A mí me parece que fulanito es genial, ¿eh? Bueno, pues te puede parecer, fulanito te puede parecer lo que quiera, te puede parecer un genial corredor y un genial competidor en carreras de caracoles, ¿no? Porque fulanito compite con los caracoles corriendo de manera genial, de manera extraordinaria, me parece muy bien. Tú lo dices, a ti te parece eso así y no hay nada que discutir, ¿no? No se puede dialogar con quien no sabe razonar. Vale, de acuerdo. Pero ¿cómo justificamos normativamente, conceptualmente, lógicamente, sistemáticamente la genialidad? Ese es el planteamiento, esa es la pregunta, ese es el desafío al que hay que tratar de dar una respuesta. Y a ello nos vamos a referir inmediatamente. Baste decir ahora, para cerrar la explicación del espacio estético, que el último eje del espacio estético es el eje pragmático. El eje pragmático que nosotros hemos tomado también del espacio noseológico de Gustavo Bueno. En el eje pragmático del espacio estético se distinguen tres sectores: el de los autologismos, el de los dialogismos y el de las normas. Y de nuevo aquí tenemos una cita con las normas y con las estructuras sistemáticas y normativas del arte. Como todo el mundo sabe, los autologismos en el espacio estético, cualquiera que haya leído la crítica de la razón literaria o haya seguido las explicaciones de la crítica de la razón literaria, sabe que los dialogismos en el espacio estético remiten a las interpretaciones personales, a las interpretaciones que el yo hace del arte. Tengas en cuenta que, por ejemplo, para un poeta como Juan Ramón Jiménez, nostalgia se escribe con J, antología se escribe con J, inteligencia se escribe con J.
¿Por qué? Pues porque para Juan Ramón Jiménez los sonidos velares fricativos sordos se escriben con la grafía J, no con la grafía G, al margen de la etimología. Quiere decirse con esto que determinados artistas reducen las normas del arte a su propio yo. Es decir, el autologismo en última instancia consiste en que el yo es la norma del arte. Las normas se reducen al yo, se reducen al sujeto. Esto sería una concepción completamente extrema del autologismo. Las vanguardias, por su parte, harán de las normas del arte un dialogismo, harán de las normas del arte las normas que identifican un grupo, y de hecho las vanguardias se identifican a través de grupos o gremios. El caso del creacionismo con los manifiestos de Huidobro y sus ideales estéticos, el caso del surrealismo con los manifiestos de Breton y sus ideales estéticos, el caso del futurismo con los manifiestos de Marinetti, sus propios ideales, del dadaísmo con Zara, sus propios ideales, etc. Quiere decirse con esto que cuando las normas se reducen al grupo, se reducen al nosotros, tenemos un dialogismo. Cuando las normas se reducen al yo, al individuo, tenemos un autologismo. Pero cuando las normas rebasan la voluntad del individuo y rebasan la voluntad del gremio, entonces tenemos un sistema poético normativo, tenemos incluso una preceptiva, como pudo ser durante siglos la preceptiva de la poética clásica, de la poética aristotélica, de la poética mimética, que está vigente hasta la Naturnascharmung alemana, hasta finales del siglo XVIII. Por lo tanto, en el eje pragmático del espacio estético, esta tridimensionalidad que apunta al autologismo, al dialogismo y a las normas, permiten identificar muy bien por qué caminos circulan los conceptos del arte cuando ese arte se reduce a las exigencias de un poeta como Juan Ramón Jiménez, cuando ese arte se reduce a las exigencias de un grupo como los surrealistas, los creacionistas, los ultraístas, los futuristas, o cuando ese arte se objetiva en un sistema, incluso ya diríamos canónico, un sistema de normas objetivadas que rebasa la voluntad del yo, la voluntad del individuo, que rebasa la voluntad del nosotros, la voluntad del grupo, y que se impone normativamente, pues, casi incluso con las normas de un imperio o de un estado, ¿no? Como pudo haber sido pues, el arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega frente al arte viejo de hacer comedias basado este arte, basada esta manera de hacer comedias, este modo de hacer comedias, en toda la preceptiva aristotélica de siglos anteriores, desde prácticamente el siglo V antes, porque el concepto de mímesis es muy anterior al de Aristóteles. Teniendo en cuenta que los autologismos se fundamentan en prototipos, las interpretaciones del yo, los dialogismos se fundamentan en paradigmas, las interpretaciones del nosotros, del grupo, y las normas y las interpretaciones sistemáticas y normativas del arte dan lugar a cánones, a sistemas canónicos de interpretación estética. Bien, esto es, en líneas muy generales, lo que fue la exposición del espacio estético en la crítica de la razón literaria, que sigue esta exposición plenamente operativa. Y a partir de ella, que aquí tomamos como premisa, vamos a detallar, vamos a explicar la cuestión de la genialidad. Yo de antemano ya planteo la genialidad como una forma inédita de racionalismo, como una forma nueva de racionalismo. No puede haber genialidad si no hay novedad, no hay genialidad sin novedad. Para ser un genio en algo, para tener genialidad en algo, es necesario ser nuevo en ese algo. No puede ser genial alguien que no aporta una novedad. Eso es la condición absolutamente previa para ser genial. Nadie es genial en algo si no pone sobre la mesa una novedad en relación con ese algo respecto a lo cual se predica su presunta genialidad. Por lo tanto, como en el arte hablamos siempre de racionalismo, no hay arte irracional. Este ya es un capítulo que hemos tratado con anterioridad. Que no me venga nadie, por favor, a decir si el arte es un placer o si el arte es irracional, porque me cago en la leche, con estos temas. Porque estoy hasta las narices de estos asuntos. Vamos, que el que quiera disfrutar que se compre un consolador. Pero el arte, la literatura y la música no tiene como finalidad causar placer a la gente. Eso es otra cosa. El placer tiene muy poco que ver con el arte. Tiene muy poco que ver con el arte. El que va a la literatura en busca de placer es que necesita probablemente un psiquiatra cuando menos.
o satisfacer alguna necesidad que ha dejado pendiente por el camino. El arte es un desafío a la inteligencia humana, el arte es un desafío a la razón humana. Y por supuesto el arte es una construcción racional humana, brota de la razón humana y exige para su interpretación, para su decodificación también el racionalismo humano. Entonces estas son las premisas absolutamente fundamentales. Y si alguien no está de acuerdo con esto, que vaya directamente a cualquier sitio donde le den la razón por otras pretensiones. Aquí estamos hablando de cosas serias, esto no es un consultorio psiquiátrico, ni psicológico, ni un confesionario. Esto es la exposición de una teoría del arte. Concretamente, la exposición fundamentada de una teoría del genio, una teoría de la genialidad artística. Por lo tanto, consideramos que para que algo sea genial, para que algo disponga de los atributos y de las cualidades del genio, de la genialidad, ha de aportar una novedad. Y esta novedad, este contenido novedoso, esta técnica novedosa, ha de estar demostrada como algo nuevo desde el punto de vista del racionalismo. Dicho muy sintéticamente, para que algo pueda considerarse genial, ha de aportar un racionalismo inédito, ha de estar fundamentado en un racionalismo inédito. La genialidad contiene siempre un racionalismo inédito, la genialidad tiene siempre una cita con un racionalismo inédito, es decir, con una forma de razonar que desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de las ideas que pone sobre la mesa, o desde el punto de vista de la tecnología que moviliza, es de alguna manera inédita. Porque bien por razones tecnológicas, bien por razones de contenido temático o de ideas articuladas, esta genialidad expone de manera novedosa, de manera inédita, algo que hasta entonces nadie había hecho, de esa forma o de ese modo o con esos contenidos. Quiero decir que la genialidad siempre va a aportar alguna novedad desde el punto de vista de las formas o desde el punto de vista de la materia. Dicho de otra manera, la genialidad siempre va a aportar un racionalismo inédito, bien por las ideas que pone sobre la mesa, bien por las técnicas o por las formas a través de las cuales se manifiestan esas ideas, o bien por ambos caminos, que ya supondría la gradación más alta de genialidad, la novedad en la técnica y la novedad en las ideas. Se puede ser genial en las ideas, pero no en las técnicas, porque se pueden expresar ideas nuevas con técnicas viejas, o puede ocurrir al contrario, se puede expresar una técnica nueva, genialmente, con ideas viejas. Pero cuando se expresan técnicas nuevas con ideas nuevas, el grado de genialidad es mucho mayor, se hace mucho más intenso. Por lo tanto, la genialidad no es una totalidad enteriza y acabada, sino que como la ciencia admite también unos umbrales. Eso por una parte. Punto primero es este, insisto, la genialidad proporcionará siempre un racionalismo inédito, ¿no? Proporcionará siempre una novedad, proporcionará siempre algo inédito y siempre a través de un cauce racional, porque fuera del racionalismo no cabe hablar de genialidad, cabe hablar de memeces, de estupideces, pero no de genialidad. Incluso hay estupideces que también son muy de diseño, ¿eh? Es decir, hay gente que para ser lo idiota que es, entrena bastante, entrena y públicamente además, es decir, hay como algunos que dicen, ¿no? Que bueno, que es el único argumento a favor de la inmortalidad, es decir, que en una sola vida no cabe tanta gilipollez, es necesario verse reencarnado en varios gilipollas diferentes para dar como resultado pues un tonto de diseño como algunos que salen por ahí, que vemos todos. Bien, por otro lado, hay un hecho también muy importante, y es que la sociedad nunca reconoce la genialidad hasta que no la haya controlado, normalizado, neutralizado o domesticado. ¿Por qué razón? Hombre, pues porque la genialidad pone sobre la mesa novedades, racionalismos inéditos, que en muchos casos pueden resultar muy inquietantes para los poderes fácticos. Claro, es que la sociedad no siempre tolera todo tipo de genialidades. Insisto que la sociedad solo tolera aquellas genialidades, solo acepta aquellas genialidades que previamente ha controlado, neutralizado, domesticado, asimilado o simplemente neutralizado. Insisto en que no todo tipo de sociedad está dispuesta a tolerar todo tipo de genialidad, de ninguna manera. Es decir, es que nadie puede ser genial si quiere o si puede. Es decir, el genio necesita el consenso y la aprobación de los transductores, es decir, de aquellos que detentan el poder de la interpretación, porque uno solo no puede ser genial. Es
decir, el genio, un autor solo no puede ser genial. Es decir, el genio requiere intérpretes que reconozcan esa genialidad y no solo que la reconozcan, sino que la justifiquen como tal ante la sociedad humana en la que esa presunta genialidad ha brotado o se está desarrollando. Y eso requiere un contexto histórico, un contexto geográfico y un contexto también político. Es decir, es que la genialidad... Esto, del mismo modo que las teorías científicas, bueno, esto lo ha demostrado Carlos Madrid Casado constantemente, del mismo modo que las teorías científicas requieren de una sociología de la ciencia que permita al científico poder demostrar la presunta genialidad de sus teorías, evidentemente, pues lo mismo ocurre con el arte. Es decir, por eso con frecuencia yo he subrayado, siempre que hablo de literatura y de la definición de literatura, yo siempre he subrayado que la literatura se abre camino hacia la libertad a través de la lucha. ¿A la lucha contra quién? Bueno, pues contra todos aquellos individuos e individuas, como se dice ahora, contra todos aquellos agentes sociales, políticos, históricos, geográficos, que no están dispuestos a reconocer la originalidad inédita, el racionalismo inédito, es decir, la genialidad de un autor o autora en un determinado momento. Quiero decirse con esto que la literatura, cuando realmente es genial, se tiene que imponer hacia la libertad de la exposición de esa genialidad frente a factores que la van a negar. Es decir, es que no es cuestión de escribir una novela y ya está. No es cuestión de escribir el Quijote y ya está. El Quijote tuvo que enfrentarse al Quijote de Avellaneda. El Quijote de Cervantes tuvo que enfrentarse a los 9 años de su publicación al Quijote de Avellaneda, que entró en escena no simplemente para adornar la literatura de su tiempo, sino que entró en escena con el objeto de destruir todas las posibilidades interpretativas del Quijote cervantino en nombre de la contrarreforma española, además. Es un libro terriblemente contrarreformista. Según la tesis que sostenemos, es un libro diseñado y construido desde el racionalismo de la Inquisición española para neutralizar de alguna manera ese racionalismo inédito que ponía sobre la mesa el Quijote de Cervantes. Por lo tanto, cuando hablamos de la genialidad como de un racionalismo inédito, tenemos que tener en cuenta que la sociedad no tolera aquella genialidad que previamente no ha domesticado, no ha neutralizado, no ha controlado. Eso de que, alguna viñeta de Mafalda, recuerdo, de ese personaje bastante más tonto de lo que parece, dicho sea de paso, diciendo, qué bonito, decía la tipa esta, la Mafalda esta, decía, qué bonito es estar loca y andar suelta, ¿no? Bueno, pues los genios, que con frecuencia el romanticismo identificó con la locura, por aquello de identificar a la locura con una forma superior de racionalismo, que nada tiene que ver, o sea, la locura en realidad no tiene nada que ver con formas supremas de nada, sino más bien con patologías del uso de la razón. Pero qué bonito ser un genio y andar suelto, evidentemente. Es que normalmente los genios no andan sueltos, los genios están sometidos a muchas limitaciones y están sometidos a muchas limitaciones porque, insisto, la sociedad no tolera, no permite que la genialidad ande suelta hasta que esta genialidad no haya sido neutralizada, no haya sido controlada por la sociedad, por los poderes históricos, geográficos y políticos. ¿Por qué razón? Pues porque la genialidad, el genio en el arte y el genio en las ciencias, el genio en la construcción estética, como en la construcción científica y como en la interpretación artística y como en la interpretación científica, la genialidad pone sobre la mesa un racionalismo inédito que hasta que sus consecuencias no se controlen, la sociedad desconfía de ellas. Es decir, el genio se tolera solamente cuando las consecuencias de la genialidad han sido controladas, neutralizadas e incluso domesticadas por la sociedad, nunca antes. La libertad del genio solo se alcanza cuando la sociedad ha controlado las consecuencias de esa genialidad. Dicho de otra manera, el genio solo alcanza su libertad y su reconocimiento, cuando las consecuencias de su genialidad, es decir, cuando las consecuencias de su racionalismo inédito y desconocido hasta entonces, han sido suficientemente controladas por esa sociedad y la sociedad no se siente insegura ante el racionalismo inédito que supone la genialidad descubierta por ese presunto genio, sea tanto el genio en el ámbito de lo científico o lo sea en el ámbito de las letras o de la literatura. De hecho, la sociedad española tardó mucho en reconocer la genialidad de Cervantes
y la sociedad no española también tardó mucho en reconocer la genialidad de Cervantes. Y cuando la sociedad británica reconoció, la sociedad de Inglaterra reconoció la genialidad de Cervantes, entonces se inventó otro genio para ponérselo al lado de Cervantes, que fue Shakespeare. Y la estulticia hispánica del mundo académico hispánico aceptó esta presunta genialidad de Shakespeare como si fuera equivalente a la de Cervantes. Y entonces habla de Cervantes y de Shakespeare como si los dos fueran equivalentes, ¿no? Como si la mierda y la pomada fueran idénticas, ¿no? en este contexto. Entonces me hace mucha gracia que consideren poeta a un individuo que solo fue un sonetista, que apenas escribió un poco más de 1,5 de sonetos y lo consideran poeta. O que consideren dramaturgo universal a un fulano que como Shakespeare escribió pues unas 30 y tantas comedias, y es que las llegó a escribir él solo todas, cosa que se discute más y cada día más, ¿verdad? Y lo ponen a la altura de Cervantes, que fue novelista, que fue poeta, que fue dramaturgo y que fue prácticamente uno de los pensadores en formato literario de la historia de España más importante que tenemos y que hemos conocido en ninguna parte, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cómo se inventa un genio, ¿no? Porque Shakespeare responde precisamente a eso, a cómo el Imperio Británico inventa un genio completamente hueco e inexistente, y cómo la sociedad en la que vivimos históricamente, geográficamente, políticamente, pues ha necesitado mucho tiempo para identificar en Cervantes esa genialidad que muchos otros imperios han tratado de imitar en figuras inventadas, como es el caso de Shakespeare. A mí me hace mucha gracia cuando un español habla de Cervantes y Shakespeare, lo que me está diciendo es que no tiene ni puta idea de quién era Shakespeare ni de quién era Cervantes, así de simple. Porque es completamente indigno que un universitario español, y mucho más indigno todavía que un profesor universitario español o que un hispanista, sea de donde sea, me hable de Cervantes y de Shakespeare como una endiadis que puede ser perfectamente tolerable, cuando es completamente ridícula. Es decir, no hay nada más ridículo para alguien que hablar de Cervantes y de Shakespeare, porque suponer una isovalencia, una equivalencia entre estas dos entidades es algo completamente ridículo que degrada a quien habla de ellas en tales términos. Porque la genialidad que se puede reconocer en Shakespeare no tiene nada que ver con la genialidad que ontológicamente hay en Cervantes y en su obra. Pero bueno, el imperio inglés es un imperio construido mediante trampas, y el que quiera creer en las trampas pues ya sabe qué nombre merece: un ingenuo, un incauto y un ignorante, o simplemente un bobo, ¿eh? Un bobo. Entonces, insisto, la sociedad solo acepta la genialidad cuando se han neutralizado, controlado, asimilado, domesticado las consecuencias de esta posible genialidad. Antes no. Y la genialidad aporta sobre todo un racionalismo inédito. Ahora bien, este racionalismo inédito de la genialidad se da naturalmente en el sector mecanicista o primogenérico del eje semántico, del espacio estético. Se da, por supuesto, en el sector psicologista o fenomenológico del eje semántico, del espacio estético, y se da también, como no, en el sector normativista o sistemático, conceptualista, en el sector conceptual, lógico, del eje semántico del espacio estético. La genialidad ha de estar demostrada tridimensionalmente, es decir, en el arte de saber hacer obras de arte, en el arte de saber interpretar obras de arte. Ha de estar justificada también psicológicamente, desde el punto de vista a partir del cual psicológicamente, sociológicamente reconocemos que alguien es un genio. Pero este reconocimiento psicológico, sociológico no basta. Esto es lo que tiene Shakespeare. Pero cuando nos ponemos a interpretar a Shakespeare desde el punto de vista lógico, sistemático, normativo y conceptual, se nos deshacen las manos como un castillo de naipes o como un castillo de arena. Cosa que con Cervantes no ocurre. Cervantes en este punto es un sólido platónico. En el caso de Shakespeare, Shakespeare es un trampantojo, que quede claro. Y al que no le guste, pues que lea Shakespeare o que lea Cervantes, si es que es capaz de leer a Cervantes, pero no todo el mundo es capaz de leer a Cervantes. Para leer a Cervantes no basta saber leer y escribir. Es como el que cree que sabiendo solfear puede interpretar la octava sinfonía de Gustav Mahler. Pues con Cervantes ocurre algo parecido, ¿eh? Y si no, que se pongan a leer a Cervantes, que se pongan a leer el Quijote. Como aquel que cuando leyó En un lugar de la Mancha piensa que el lugar de la Mancha es Villanueva de los Infantes. Pues nada, eso ya lo expliqué en otro vídeo, que se vea el otro vídeo. Por lo tanto, la genialidad ha de explicarse, ha de fundamentarse, ha de justificarse
desde criterios normativos y lógicos, desde criterios sistemáticos, que no pueden estar dados solamente en el sector mecanicista, en el saber hacer un soneto, porque saber hacer un soneto no quiere decir saber hacer un soneto bien, saber hacer un soneto genial no es lo mismo que hacer un soneto ripioso, ¿no? Y por otro lado tiene que estar fundamentado, insisto, desde el punto de vista normativo. ¿Por qué? Pues porque la genialidad que no se justifica normativamente es un fraude. La genialidad que no se explica sistemáticamente, que no se explica lógicamente, que no se explica conceptualmente, es un fraude. Como es un fraude la genialidad que se atribuye a Shakespeare, porque con frecuencia es una genialidad que no se explica más que psicológicamente o emocionalmente, como hizo Harold Bloom en su obra Shakespeare, el inventor de lo humano. Es decir, bueno, como si no hubiera seres humanos antes de Shakespeare, ¿no? Es decir, es un libro tan tonto ese, desde su propio título, que no ha servido más que para poner de manifiesto el papanatismo y el panfilismo del hispanismo y del anglicismo internacional a este respecto, como el libro sobre el canon occidental, que es otra atrapallada de bestseller también impresionante, realmente impresionante. Insisto que la genialidad que no se justifica normativamente, la genialidad que no se explica normativamente, es un fraude, porque no se puede fundamentar la genialidad en una reacción psicológica, en una reacción emocional, que es lo que comúnmente se ha hecho desde el romanticismo e incluso antes también. Ahora bien, la pregunta de esta sesión es: ¿cuáles son las normas que permiten explicar, justificar y fundamentar la genialidad en el arte? ¿Cuáles son las normas sistemáticas, cuáles son los conceptos, cuáles son los valores conceptuales que permiten justificar y explicar en el arte las cualidades de la genialidad, el atributo de la genialidad o la ontología misma de la genialidad? Pues bien, esto implica exponer una teoría del genio, una teoría de la genialidad en el arte, y esto es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Para hablar de la teoría del genio, para exponer la teoría del genio y fundamentar lo que es la genialidad en el arte, más allá del psicologismo y más allá del mecanicismo, de los sectores mecanicista y psicologista, del eje semántico, del espacio estético, vamos a apelar al tercero de estos sectores, vamos a apelar al sector conceptualista, al sector lógico, conceptual del espacio estético. Y en este sector vamos a exponer lo que consideramos la teoría del genio, teniendo en cuenta, naturalmente, no solo los sectores anteriores, antecedentes del eje semántico, del espacio estético, sino teniendo en cuenta todo el espacio estético y todo el materialismo filosófico como teoría de la literatura, que es en el marco en el que nosotros nos movemos. Entonces aquí vamos a distinguir dos coordenadas fundamentales, y vamos a plantear un esquema en un eje de abscisas u horizontal, eje de abscisas u horizontal, y un eje de ordenadas o vertical. Entonces, la primera de estas coordenadas con las que vamos a trabajar va a ser la coordenada de las ideas, de los contenidos temáticos, pero objetivados estos contenidos sobre todo en ideas. Y vamos a distinguir entre las ideas conocidas, las ideas consabidas, las ideas viejas, si así lo queremos identificar, y las ideas nuevas, las ideas originales. Entonces vamos a distinguir entre ideas consabidas e ideas originales. Sintéticamente, ideas viejas y ideas nuevas. Consideraremos que la genialidad consiste en poner sobre la mesa ideas originales. No hay genialidad repitiendo ideas viejas. Es decir, de ahí lo que decía Unamuno: el primero que llamó a los dientes perlas fue un poeta, el último fue un idiota. Entonces nadie puede considerarse genial diciendo las perlas de tus dientes, ¿no? En esa metáfora de genitivo, porque eso es algo ya muy conocido, muy automatizado. Es decir, habrá que buscar la genialidad, ¿verdad?, en una forma de racionalismo inédito a la hora de convertir los dientes en metáforas, pero en metáforas nuevas. De ahí que el New Criticism o el formalismo ruso apelara a vencer el automatismo, la automatización de los recursos retóricos de la literatura para ser original, para justificar una literariedad. Bien, pues aquí, haciéndonos eco de estas y otras ideas, advertimos que la genialidad requiere siempre poner en circulación ideas fundamentadas en un racionalismo inédito, en un racionalismo nuevo, de manera que la primera de estas coordenadas será distinguir en las ideas consabidas, las ideas conocidas ya por todos, las ideas manidas, usadas, ¿verdad?, frente a las ideas originales.
Digamos que la genialidad se orientará hacia el planteamiento de nuevas ideas, de ideas originales, de ideas que contengan, que objetiven un racionalismo inédito. Esa es la primera coordenada, una coordenada dialéctica en la que distinguimos ideas consabidas frente a ideas originales. Y esto estaría en el eje horizontal o eje de abscisas. Vamos a la segunda de estas coordenadas. La segunda de estas coordenadas será lo que vamos a denominar la técnica. La tecnología a través de la cual se expresan esas ideas. Las formas a través de las cuales se expresan esos materiales, aunque nosotros desde una perspectiva circularista consideramos que no hay formas sin materias, es decir, la forma y la materia están siempre conjugadas, están entrelazadas, pero vamos a disociarlas aquí simplemente en un eje de ordenadas o vertical o un eje de abscisas u horizontal. Entonces, en el eje de ordenadas vamos a trabajar con las técnicas, con las formas, las técnicas que formalizan las ideas que se objetivan. Las técnicas, naturalmente, pueden ser técnicas viejas, técnicas preexistentes, técnicas ya de todos conocidas, o pueden ser técnicas nuevas, técnicas innovadoras, técnicas inéditas. De tal manera que la genialidad estará orientada hacia las técnicas nuevas, hacia las técnicas inéditas. Si nosotros escribimos una novela utilizando técnicas conocidas, técnicas preexistentes, nuestra genialidad será mucho menor que si escribimos una novela creando técnicas nuevas, poniendo en circulación técnicas nuevas. Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa es una novela que pone en circulación técnicas nuevas, la teoría de los vasos comunicantes en la construcción de los diálogos, ¿no? La Arcadia de Jacopo Sannazaro es una novela que pone en circulación técnicas nuevas, como es el uso de la prosa para el tratamiento de la temática bucólica y pastoril, es decir, la incorporación de la temática bucólica a la narrativa, a la prosa narrada. Eso supuso una técnica nueva frente a la tradición de la bucólica y de la pastoril del mundo antiguo, del mundo grecolatino. Entonces, quiero decir que cuando hablamos de genialidad, vamos a hablar de genialidad en el contexto de estas coordenadas y distinguiremos en primer lugar las ideas que dialécticamente podrán ser conocidas, consabidas o ideas originales nuevas, y por otra parte vamos a distinguir las técnicas a través de las cuales estas ideas se ponen de manifiesto, las técnicas formales a través de las cuales estas ideas se formalizan, se materializan, se objetivan. Y estas técnicas pueden ser técnicas conocidas, preexistentes, o pueden ser técnicas nuevas, originales, inéditas. De tal manera que del entrecruzamiento en el eje de ordenadas o vertical y del eje de abscisas u horizontal, del entrecruzamiento de estas dos categorías, vamos a obtener cuatro resultados. En primer lugar, obtendremos obras de arte que son resultado de ideas consabidas y técnicas preexistentes, es decir, de ideas y técnicas conocidas. Esto es el kitsch. Ya tenemos el primer resultado, el kitsch. El kitsch es un modelo ortodoxo de arte, es la reproducción automatizada, mecanizada de obras de arte, ¿no? Se pueden escribir libros de caballerías como churros, se pueden escribir novelas rosas como churros. Es decir, esto es el modelo automatizado, mecanizado, se pueden escribir obras de arte en serie completamente. Esto es el kitsch, la reproducción imitativa de un modelo arquetípico, prototípico de obra de arte que se reproduce sistemáticamente para consumo masivo. Para consumo o entretenimiento masivo, lo que se quiera, en ese punto. Es decir, el kitsch no hace más que reproducir ideas consabidas a través de una técnica conocida, a través de una técnica preexistente, reiterativa. Produce lo que denominaríamos metros, es decir, modelos isovalentes e isológicos de contenidos estéticos y de formas estéticas. No, digamos que el kitsch no hace avanzar en absoluto al arte en ninguna dirección, sino que es una confirmación de ideas conocidas y de modelos conocidos. Es decir, el grado de genialidad del kitsch es igual a 0. Esto en primer lugar. En segundo lugar tenemos otra combinación, la combinación de ideas consabidas, de ideas conocidas, pero expresadas con técnicas nuevas, con una tecnología nueva. De tal manera que aquí lo que tenemos es lo que hemos denominado, lo que vamos a denominar, no el kitsch, sino la recurrencia, el arte recurrente. El arte recurrente se basa en la recurrencia, consiste en expresar ideas consabidas, ideas conocidas, pero a través de técnicas nuevas, a través de tecnologías innovadoras, a través de formas inéditas.
Es el caso, por ejemplo, que mencionábamos antes, el de la incorporación de la novela picaresca y de la novela pastoril y del contenido bucólico y pastoril al uso de la prosa, que es lo que ocurre en el Renacimiento europeo desde la publicación de la Arcadia de Sannazaro y después, tras su traducción al español en 1547, pues de los 7 libros de Diana de Jorge de Montemayor, que son de 1559. De tal manera que cuando se incorpora una idea conocida, una idea consabida, a través de una técnica nueva al mundo de unos receptores, evidentemente aquí hay una genialidad que hay que reconocer. Una genialidad que se limita al uso de la innovación tecnológica, pero no a la innovación de las ideas. Son ideas viejas con formas nuevas. Lo que podríamos decir proverbialmente, vino nuevo en odres viejos, podríamos decir que se trata de esto. Ideas conocidas, ideas viejas, pero expresadas de forma nueva, expresadas con técnicas nuevas. Aquí la genialidad se ubicaría en el racionalismo inédito que supone el hallazgo, el diseño, la construcción de una técnica nueva que pone en circulación pues una novela como Conversación en la Catedral, por ejemplo, de Vargas Llosa, o una novela como La Arcadia de Jacopo Sannazaro, que frente a la tradición de la bucólica grecolatina incorpora la prosa, dotando a la bucólica de una estructura narrativa en prosa de la que antes carecía. Bien, este es un ejemplo. Vamos a la tercera de las combinaciones. La tercera de las combinaciones consiste en construir ideas nuevas con técnicas viejas. Es decir, es de alguna manera lo contrapuesto, es el contrapunto del arte recurrente. Si hablamos en primer lugar del kitsch, ideas viejas con técnicas viejas, y en segundo lugar del arte recurrente, de ideas viejas con técnicas nuevas, ahora hablamos de ideas nuevas con técnicas viejas. ¿Y esto qué es? Esto es el arte recursivo. Aquí no hablamos de recurrencia, sino de recursividad. La recursividad remite precisamente a la recreación con una misma técnica de varios temas o de varias ideas que se renuevan. La recursividad apunta a la renovación de las ideas y a la preservación de la técnica. Es, por ejemplo, lo que hace Johann Sebastian Bach cuando pasa del contrapunto vocal al contrapunto instrumental. Es decir, Johann Sebastian Bach utiliza una técnica vieja, que es la del contrapunto, pero le dota de una innovación al sacarle partido desde el punto de vista de que hace una transformación que va de la música vocal a la música instrumental. La técnica es la misma, es la técnica del contrapunto, que además, dicho sea de paso, es el contrapunto de la música española del Renacimiento. El contrapunto de Bach es el contrapunto de la música española del Renacimiento y del flamenco. La innovación de Bach consiste en preservar una técnica vieja, utilizando esa técnica vieja en un ámbito hasta entonces inédito, en un racionalismo inédito, que es el contrapunto de la música instrumental. Digamos que Bach pasa del contrapunto vocal al contrapunto instrumental. Preserva una técnica vieja, dotándola de nuevas ideas al hacer esta transformación de lo vocal a lo instrumental. Ahí radica la originalidad de la música de Bach en este punto. Pero preserva la técnica. Hablamos en este caso de un arte recursivo. El arte recursivo es el que está anclado en técnicas viejas, pero que remoza completamente las ideas, remoza completamente los temas, remoza completamente los contextos dentro de los cuales se utilizan esas técnicas. De tal manera que si tomamos una técnica vieja y la aplicamos en contextos nuevos, la genialidad se circunscribiría aquí al racionalismo inédito que supone la renovación, no de la técnica, que sigue siendo vieja, sigue siendo el contrapunto, sino el contexto, el ámbito temático dentro del cual esa técnica vieja se comprueba, se pone a prueba en nuevos territorios. Es decir, que la innovación afectaría más a las ideas que a las técnicas. La técnica sigue siendo una técnica preexistente, pero el contexto, el terreno de las ideas, el terreno de la temática, el terreno de los contenidos al cual se aplica esa técnica es completamente nuevo. Ya en este caso, en el caso de Bach, de la música
instrumental, no de la música vocal. Hablamos en este caso, insisto, de un arte recursivo. El arte recursivo pone el énfasis en la innovación temática, en la innovación de las ideas y en la preservación, en la recurrencia, en la recursividad de la técnica vieja, en una palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de recursividad y de arte recursivo, estamos hablando de ideas nuevas en técnicas viejas, de ideas originales en técnicas preexistentes, en técnicas ancestrales, en técnicas basales. Y nos falta la cuarta de las variantes, que es la más importante. ¿Por qué? Porque esta es la que denominamos genialidad. Hemos hablado en primer lugar del kitsch, técnica vieja, ideas viejas. En segundo lugar, de la recurrencia, del arte recurrente, técnicas nuevas en ideas viejas. En tercer lugar, de la recursividad, del arte recursivo, ideas nuevas en técnicas viejas, el contrapunto de Bach. Y en cuarto y último lugar hablamos de genialidad. La genialidad remite a técnicas nuevas en ideas nuevas. Esto es Cervantes. Cervantes utiliza una tecnología nueva para construir una novela y pone sobre la mesa ideas completamente nuevas para expresar esa nueva tecnología que pone sobre el ámbito de la novela, también sobre el ámbito del teatro. Lo que ocurre es que la genialidad teatral de Cervantes no triunfa en los escenarios de su época, sino que necesitó 3 siglos después para triunfar en los escenarios académicos. La genialidad del teatro cervantino no triunfó en el teatro, triunfó en las aulas universitarias, en las estructuras académicas de las universidades, casi 3 siglos después. Por lo tanto, como decía antes, la genialidad solo tolera, la sociedad, solo tolera aquella genialidad cuyas consecuencias puede neutralizar y controlar, si no, no las tolera. Es decir, la sociedad solo reconoce al genio cuando las consecuencias de esta genialidad han sido debidamente domesticadas, debidamente neutralizadas, debidamente controladas por la sociedad, si no, de ninguna manera se autoriza al genio. Es decir, el genio, para ser tolerado, ha de ser sometido previamente por los poderes históricos, geográficos y políticos dentro de los cuales se desenvuelve. De ahí que la literatura luche siempre, sea una lucha hacia la libertad, sea un enfrentamiento dialéctico contra los enemigos de la genialidad. Porque cuando una obra prospera sin dificultad es porque sus contenidos geniales probablemente son nulos. Es decir, una obra realmente genial tiene que enfrentarse a muchísimas dificultades. Es decir, la genialidad impone un racionalismo inédito que choca frontalmente con el racionalismo preexistente, con el racionalismo convencional, porque para comprender una obra genial, la sociedad necesita una formación especial, necesita una preparación para poder asumir ese racionalismo inédito que desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de la técnica para expresar esas ideas, el genio está poniendo sobre la mesa. Es decir, la España contemporánea a Cervantes se pensó que el Quijote era un chiste. La España contemporánea a Cervantes se pensó que el Quijote era un chiste. Y lo mismo la sociedad no española contemporánea a Cervantes. Leían el Quijote como un libro para hacer reír. No vieron más que un chiste. Los románticos, que hicieron de la vida una tragedia espectacular, no vivida, vieron en el Quijote una tragedia. Pero tampoco la supieron explicar. En este punto. Es decir, una obra, diríamos, es más genial cuanto mayor exigencia de racionalismo inédito demanda de sus lectores, demanda de sus oyentes, demanda de sus espectadores. Es decir, cuando una obra se comprende a la primera, o es que somos tan geniales como el autor que la ha construido, ¿verdad? O es que el autor que la ha construido es tan tonto como nosotros. Creo que me entienden perfectamente lo que quiero decir. La genialidad, cuando es verdadera, pone sobre la mesa un racionalismo inédito que es un desafío a la inteligencia humana. ¿Por qué? Pues porque la genialidad exige al receptor, exige al intérprete disponer de conocimientos para interpretar lo que de inédito tienen las técnicas en las que se objetiva esa genialidad y lo que de inédito tienen las ideas que esas técnicas geniales ponen en circulación. Es decir, un autor es genial cuando innova en ideas y cuando innova en tecnología. Ideas preexistentes o conocidas con una tecnología vieja, basal, anticuada, tradicional,
no supone ninguna genialidad, no encierra ninguna genialidad. La genialidad se fundamenta sobre la innovación de ideas, sobre la construcción de ideas nuevas y sobre la innovación tecnológica en el arte, es decir, sobre la construcción de nuevas tecnologías, de nuevos procedimientos formales para expresar contenidos estéticos y materiales estéticos. De tal manera que, conforme a estas 4 denominaciones, el kitsch, la recursividad, la recurrencia y la genialidad, vamos a explicar lo que es la teoría del genio y vamos a fundamentar lo que es la teoría del genio. Del kitsch ya hemos dicho que se trata de un modelo de arte ortodoxo, fundamentado en ideas conocidas y consabidas por todo el mundo, por eso el kitsch lo entiende todo el mundo, el kitsch llega a todo el mundo, el kitsch tiene un público universal, y está construido también sobre tecnologías sobradamente conocidas, hasta tal punto que se pueden hacer obras de arte como se fabrican churros o como se fabrican, pues no lo sé, productos en serie de cualquier tipo, ¿no? Es decir, el kitsch se fundamenta sobre ideas consabidas, ideas conocidas y técnicas estéticas, técnicas de construcción artística preexistentes, completamente manoseadas, usadas, probadas y requete probadas. El kitsch en este sentido es un pseudoarte, es un arte completamente imitativo, es un arte automatizado, mecanizado. El kitsch es el ejemplo más sobresaliente del sector mecanicista, del eje semántico del espacio estético, es el prototipo del mecanicismo, es un arte completamente mecanizado, completamente repetitivo y reiterativo, porque no aporta absolutamente nada nuevo. El grado de genialidad del kitsch es 0. Nadie es genial haciendo kitsch, salvo en una sociedad posmoderna, pero claro, en una sociedad posmoderna considera que los excrementos de un artista metidos en un bote son una obra de arte, y claro, porque lo dicen ellos, pero nada más que eso. O ocurre el chiste habitual, ¿no?, que la señora de la limpieza de un museo pues retira una determinada escultura al considerarlo que son los restos de basura que han quedado de la visita de los turistas, ¿no?, por ejemplo. Es decir, el kitsch representa el umbral más bajo de genialidad, por decir que es una genialidad nula o igual a 0 en ese punto. Es lo que, por utilizar el término de Gadamer de 1960, el horizonte de expectativas, el kitsch no proporciona ningún horizonte de expectativas, porque se mueve dentro de la endogamia de horizontes de expectativas ya descubiertos. Kitsch son los libros de caballerías, que imitan al Amadís de Gaula permanentemente, pero el Quijote rompe con ese kitsch al romper con el kitsch de los libros de caballerías, entre otros modelos ortodoxos de arte con los que el Quijote rompe abiertamente. Lo mismo ocurre con las novelas rosas, es decir, Corín Tellado escribía novelas rosas en serie. En ese punto escribía auténticos kitsch, como la mayor parte de las novelas que hoy día se escriben en la narrativa española, internacional, son auténticos kitsch. Todos los libros de autoayuda son el mismo libro de autoayuda, por ejemplo. Es el kitsch total, todo ese tipo de historias, ¿no? De tal manera que en el kitsch, desde el punto de vista de la teoría de la transducción, diríamos que no hay ningún tipo de transformación en cada transmisión. ¿Por qué? Porque lo que se transmite igual en todos los casos. No hay variabilidad en la transmisión, no hay alteración, no hay transformación en la transmisión. Eso es algo que caracteriza al kitsch. Por eso la técnica sigue siendo la misma y las ideas siguen siendo las mismas. Son invariables completamente. Digamos que el kitsch da lugar a metros, es decir, a modelos de arte isológicos e isovalentes. Todos valen lo mismo, es decir, todas las cerillas son iguales. De hecho, la cerilla es un kitsch, todas las cerillas responden a lo mismo. Tienen una cabeza inflamable y un bastoncillo de madera. O sea, nada más, claro, el arte kitsch, una cerilla, ¿no? Es decir, un arte kitsch, ¿no? Pero hay gente que... Es como si le sacamos una foto a una corchea y le ponemos una moldura, hacemos de ella un cuadro y lo colgamos en una pared. Es decir, es el cuadro de una corchea. Bien, no, y no faltará alguien que le ponga a la corchea pues colores, o que haga una semicorchea o una fusa y le ponga los rabitos de la fusa colorines y cosas de ese tipo. Bueno, creo que se me ha entendido lo que quiero decir. En el ámbito de la literatura, una de las expresiones más características del kitsch es el pastiche. También es el pastiche, aunque naturalmente el pastiche es una recreación de una técnica, es la imitación, ¿no? Bueno, el kitsch más radical es el plagio, es decir, es la reproducción exacta de una fuente originaria, ¿no? Que en el caso del plagio no se cita. Pero el pastiche, como por ejemplo pueden ser las nuevas andanzas de Lazarillo de Tormes que escribe Cela, no deja de ser la recreación imitativa de una técnica vieja,
En todo caso, tal vez para expresar nuevas ideas, y es que eso fue lo que pretendió Cela con su obra, una cuestión que habría que ver y analizar. Pero quede claro que el kitsch es el umbral más bajo de genialidad y se articula mediante la combinación de ideas viejas con técnicas viejas, ideas consabidas con técnicas preexistentes. Pero frente al kitsch está, como digo, la recurrencia, el arte recurrente, y aquí conviene detenerse un poco. Porque el arte recurrente o la recurrencia como modelo estético frente al kitsch se caracteriza porque utiliza ideas consabidas, ideas conocidas, pero expresadas a través de técnicas nuevas. Es decir, que el arte recurrente gira en torno a nuevas tecnologías, a nuevas invenciones formales. Es lo que en la historia de la literatura se ha denominado pues, la novela experimental. El caso del Jarama. El Jarama es una obra pseudoliteraria, ¿verdad?, donde se juega a introducir técnicas nuevas, en este caso la novela behaviorista o conductista, de manera radical, de manera absoluta. Entonces el Jarama es un prototipo muy expresivo para poner como ejemplo de esto, es decir, la introducción de una técnica nueva, para expresar, bueno, pues ideas consabidas. De tal manera que en el arte de la recurrencia, o en la recurrencia como modelo de arte frente al kitsch, hay una idea dominante, podríamos hablar de un monismo temático, es decir, es un arte monotemático. ¿Por qué? Porque se refiere siempre a ideas conocidas, a las mismas ideas ya conocidas, pero a través de formas expresivas nuevas, de formas de comunicación nuevas, de formas tecnológicas de hacer arte que son completamente inéditas en este sentido. Cabe reconocer un punto de genialidad al arte recurrente, a la recurrencia como modelo estético. ¿Por qué? Porque aquí la genialidad estaría apuntando sobre todo a la innovación tecnológica, a las nuevas formas, a los rasgos experimentales del arte, ¿no? Por ejemplo, el hecho del soneto modernista frente al soneto clásico supuso una renovación tecnológica que consistió en utilizar metros eneasílabos en lugar de metros endecasílabos. Es decir, el soneto modernista introduce el verso de 9 sílabas frente al soneto clásico que utilizaba el verso de 11 sílabas. Entonces aquí hay una renovación formal, para expresar a lo mejor la misma idea del amor o la misma idea de la muerte, etc. Pero hay una renovación formal, Otra cosa es que hay autores modernistas que, acompañando esa renovación formal de una renovación de ideas, pues renueven ideas y formas, ¿no? Pero apunto aquí el ejemplo exacto, el ejemplo puntual de la renovación de formas. El arte recurrente, el arte de la recurrencia como modelo estético, apunta sobre todo al monotema y a la multiplicidad de formas, es decir, temas conocidos, ideas conocidas, pero renovación de formas, renovación tecnológica, renovaciones formales. El arte recurrente, sobre todo, utiliza ideas clásicas, ideas tradicionales, ideas conservadoras, pero expresadas de forma nueva. Es el procedimiento artístico que utilizan sobre todo los nacionalismos. ¿Por qué? Pues porque presentan con nuevos envoltorios cosas ya muy conocidas. Es decir, es el caso de los nacionalismos peninsulares, cuando presentan, pues no sé, se inventan una lengua como la lingua, ¿verdad?, en el caso de Asturias, a partir de los diferentes bables, y la presentan como una renovada tecnología de comunicación, cuando no existe porque nadie la usa. Es decir, es una lengua inventada en un laboratorio académico a partir de los diferentes bables existentes que usan familiarmente unas u otras personas, pero diseñan esta lengua de laboratorio. Entonces presentan una renovación formal que carece de dimensión empírica porque no la tiene, tal como la presentan teóricamente no la tiene, pero es una renovación formal. Entonces, claro, realmente, hombre, yo reconozco cierta genialidad en esta gente, ¿no? Porque, oye, inventar una lengua que no habla nadie, y plantearla como cooficial a la altura del español, hay que ponerle a la armadura tonal 18 bemoles, porque eso es como inventarse una notación musical y encontrar un montón de músicos que finjan interpretar esa melodía. Yo no lo sé si los asturianos serán capaces de bailar el son que toque esa gaita, porque eso sí que lo quiero ver yo. Quiero ver la oficialidad del bable en Asturias y ver el grado de estulticia que colectivamente puede alcanzar mis paisanos. Eso sí que lo quiero ver yo, porque entonces ese día yo dejaré de ser asturiano, eso lo tengo muy claro. Y el día que el bable sea oficial en Asturias, yo dejaré de ser asturiano.
Eso lo tengo muy claro, realmente. Vamos, porque ese grado de estulticia colectiva yo no lo voy a alcanzar. Yo no lo voy a alcanzar. Pero el ejemplo que quiero poner en este punto es muy claro. La renovación de formas para presentar envoltorios y contenidos tradicionales no puede negarse en este punto. El arte recurrente, el arte de la recurrencia, es un arte que multiplica las formas preservando las ideas. Es decir, renueva las formas y las tecnologías preservando y fosilizando las ideas, manteniendo las ideas. Es un modelo de arte muy conservador desde el punto de vista de los temas y muy renovador desde el punto de vista de las técnicas, de las formas o de las tecnologías. Es un arte, diríamos, monotemático, multitecnológico pero monotemático en ese sentido. Peca de un monismo temático, siempre habla de lo mismo, es lo que diríamos el vino viejo en odres nuevos, ¿no? Es decir, cambia el envoltorio pero el contenido sigue siendo el mismo. Su lema es que las formas deben alterarse, pero las formas en su alteración no pueden alterar el fondo. Dicho de otra manera, que las formas no alteren el fondo, que la renovación de las formas no altere el fondo, no altere la esencia del fondo. Mantener los temas en su tratamiento tradicional, pero desde nuevas formas, de manera que las formas, la novedad de las formas atraiga al público, aunque el tema siga siendo el mismo perro con distinto collar. Es lo que podríamos decir, el vino viejo en odres nuevos. Es decir, es un arte sobre todo que renueva las formas pero preserva el contenido tradicional. La genialidad en todo caso, sí la hay, estaría en la renovación de las formas. Este sería el contenido hacia el que vamos. Un ejemplo en música sería el del músico que toca siempre la misma pieza musical pero utilizando diferentes tecnologías para interpretarla. Imaginemos que hay un músico que toca siempre pues la sonata de Cimarosa, la sonata 11 de Cimarosa en re menor, pero la toca siempre utilizando siempre que la toca utiliza diferentes tecnologías. Utiliza en unos casos la isometría, en otros casos los métodos docentes de Josu de Solán, que no son los de la isometría precisamente, pero siempre toca la misma sonata. En el caso de la literatura sería el individuo que siempre lee el mismo libro. Y de esto conocemos muchísimos casos, Es decir, el típico individuo que se pasa toda la vida leyendo la Divina Comedia de Dante, y solo lee la Divina Comedia de Dante, y sobre la Divina Comedia de Dante aplica todas las técnicas habidas y por haber. Menos la de la literatura comparada, porque eso implicaría leer otros libros, no solo la Divina Comedia, ¿no? Es el caso del que solo lee las Sagradas Escrituras, ¿no? Solo lee las Sagradas Escrituras y solo aplica técnicas nuevas, pero para leer el mismo tema. Es decir, esto es la recurrencia, el que siempre recurre al origen, el que siempre vuelve al origen, el que siempre está con el mismo tema, dándole vueltas al mismo tema. Es decir, el modelo de arte recurrente tiene este nombre precisamente porque recurre siempre al tema, recurre siempre al mismo tema. Es una recurrencia del tema con tecnologías nuevas y diferentes, pero para hablar siempre de lo mismo. Estoy apuntando el ejemplo extremo. En música hay una pieza que expresa y sintetiza muy bien lo que queremos decir aquí, que es la pieza de Peter Heinrich, las variaciones sobre el cumpleaños feliz, donde este compositor, Peter Heinrich, lo que hace es interpretar la melodía del cumpleaños feliz en un cuarteto de cuerdas. Es una obra para cuarteto de cuerdas. Interpreta la melodía del cumpleaños feliz imitando las técnicas de Beethoven, las formas de Beethoven, el estilo de Beethoven, pero también las técnicas de Mozart, de Haydn, de Wagner, de Brahms, de Schumann, etc., ¿no? De tal manera que el oyente percibe siempre la misma melodía, pero interpretada en cada caso conforme a las técnicas diferentes de compositores y autores y artistas diferentes, ¿no? Es decir, es el mismo tema, pero interpretado con diferentes metodologías. Pero el tema recurre, es un tema recurrente. Por esta razón hablamos de un arte recurrente. Aquí la genialidad estaría, insisto, en la innovación tecnológica, pero no en la innovación temática, en la innovación del contenido, de la innovación de las ideas, que siguen siendo las mismas, son ideas consabidas, que se recurren, que se repiten. Es el caso que puse antes también de la novela pastoril, es decir, la Arcadia de Jacopo Sannazaro supone la incorporación, la introducción de la prosa
en el tratamiento de las ideas bucólicas en la literatura, de tal manera que hay una renovación tecnológica, una renovación de las formas para tratar temas clásicos en el sentido literal, el tema de la literatura pastoril, el tema de la bucólica virgiliana, ¿no? en este punto. Y para concluir con la recurrencia y con el arte recurrente, diríamos que el arte recurrente lo que consolida, por hablar con propiedad, lo que consolida son prototipos, es decir, son patrones, son matrices temáticas expresadas a través de tecnologías y formas diferentes, pero el patrón de la novela pastoril, el patrón de la bucólica, se puede expresar a través de la égloga en verso o de la égloga narrativa, ¿no? Pero en definitiva son tecnologías diferentes para expresar un mismo patrón, una misma matriz temática, que es la literatura pastoril. O el estilo de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de Schumann, de Dvorak, de Brahms, de Wagner, se utiliza esta pluralidad de técnicas para expresar la misma matriz temática, la melodía del cumpleaños feliz, como es el caso del cuarteto de cuerdas de Peter Heinrich. En este sentido, insisto, el arte recurrente, el modelo recurrente de arte, lo que hace es consolidar prototipos, patrones o matices temáticos expresados de forma múltiple. Desde el punto de vista de la transducción, lo que hace el arte recurrente es transformar las técnicas de reproducción de contenidos preservados. Es decir, el objetivo es renovar la técnica, transformar la técnica para preservar la forma, para preservar el contenido, para preservar las ideas, ¿no? Por eso digo que este sería un modelo de arte muy nacionalista, muy tradicionalista, muy conservador, muy arcaizante en este sentido. Tenemos la tercera variante, vamos a la tercera variante, que sería el contrapunto del anterior, que sería el arte recursivo frente al arte recurrente. Claro, el arte recursivo, esta tercera variante, la recursividad en el arte o arte recursivo, supone lo contrario, supone la pluralidad de temas, la pluralidad de ideas, la novedad de ideas frente a la preservación de técnicas. Es decir, la genialidad aquí estaría sobre todo en poner sobre la mesa ideas nuevas, un racionalismo que afecta sobre todo a las ideas, pero que deja intactas las técnicas. Estamos utilizando técnicas viejas con ideas nuevas. Es el ejemplo que puse antes del contrapunto de Bach. Bach utiliza la técnica vieja del contrapunto, pero la sitúa en un contexto nuevo, la sitúa en un ámbito nuevo para el desarrollo de las ideas musicales, que es la música instrumental. Bach utiliza el contrapunto, que es una técnica vieja, que toma además del contrapunto de la música española renacentista, concretamente del flamenco en muchos aspectos, y lo lleva de la música vocal a la música instrumental. De tal manera que aquí tenemos una innovación en cuanto a las ideas y una preservación en cuanto a las técnicas preexistentes. Están utilizando técnicas preexistentes, pero en ámbitos contextuales, en ámbitos ideales completamente o inéditos, completamente originales. Esto sería el caso del arte recursivo. La recursividad en el arte gira en torno a la preservación de las técnicas y a la multiplicidad de las ideas, a la innovación de las ideas que se generan en la propia obra de arte, que se ponen en circulación. Estamos hablando de ideas originales, técnicas preexistentes, en síntesis. De tal manera que, si ponemos otro ejemplo musical, podemos acudir a lo que sería la isometría, es decir, la interpretación isométrica de todo tipo de partituras o piezas musicales. Si nosotros interpretamos, preservando la técnica de la isometría, las sonatas de Clementi o los preludios y fugas de Bach y los nocturnos de Chopin, claro, estamos haciendo algo que al menos desde el punto de vista de la teoría de la música de Josu de Solaun no se debe hacer, aunque sea la práctica que utilizan comúnmente la mayor parte de conservatorios y escuelas de música, sobre todo del mundo germano, anglosajón y norteamericano, y también en España. La imposición de la isometría, ¿no? Los estudios de Hertz o de Clementi, que son ejercicios y estudios profundamente isométricos. Pero claro, si nosotros interpretamos conforme a los criterios de la isometría los nocturnos de Chopin, eso no sale bien, eso no funciona, no se puede interpretar isométricamente eso, porque no
porque bueno, no se puede interpretar la música española. Interpretar la fantasía bética de Manuel de Falla con técnicas de isometría es imposible, eso no puede funcionar. De tal manera que un arte recursivo haría comprensible, por ejemplo, el uso de la isometría en toda la interpretación de piezas musicales existentes. Por muy nuevas que sean en sus ideas, la técnica preexistente de la isometría como una técnica dominante en la interpretación nos remitiría a un arte recursivo o a un uso recursivo de los modelos artísticos como aquí estamos mencionando. Tengas en cuenta que la recursividad en el arte remite a la preservación de las técnicas, a la preservación de los procedimientos formales a la hora de hacer expresivas la novedad de cualesquiera ideas que se planteen. Tengas en cuenta que el arte recursivo o la recursividad en el arte es muy propio de las literaturas programáticas o imperativas. El arte recursivo es muy propio de la fosilización de determinados procedimientos técnicos o formales, tanto para construir obras de arte como para interpretarlos. Tengas en cuenta que las preceptivas literarias responden siempre a la implantación de modelos recursivos de arte. La preceptiva aristotélica de la teoría de la mímesis, rehabilitada, construida, potenciada por los preceptistas del Renacimiento y de la Ilustración, no responde más que a un modelo recursivo de arte, un modelo recursivo de arte, un modelo que hace completamente reiterativos técnicas de hacer arte y de interpretación artística completamente preexistentes, es decir, no renueva en absoluto las técnicas del arte. Es decir, la teoría de la mímesis, la preceptiva de la mímesis, construida por los preceptistas del Renacimiento a la hora de interpretar la poética de Aristóteles, codificaba una forma de hacer arte que estuvo vigente hasta la superación a finales del siglo XVIII de la estética clásica. De tal manera que este es un modelo de arte recursivo que se impuso como norma, como receta para hacer arte y para interpretar arte, de tal manera que todo arte que no se ajustara a esas normas o no era arte de calidad. Y toda interpretación del arte que no se ajustara a esas normas no era una interpretación correcta del arte, hasta que triunfa el romanticismo y se produce la disolución de la poética de la mímesis y aparece la estética romántica y aparecen otros planteamientos. Tengas en cuenta que las vanguardias, por ejemplo, cuando configuran sus manifiestos y codifican conforme al surrealismo, al dadaísmo, al futurismo, al ultraísmo, etcétera, etcétera, al cubismo, cuando codifican sus ideas del arte y las codifican normativamente, están practicando un modelo de arte completamente recursivo. Es que la poesía surrealista es un arte recursivo, porque está preservando la técnica del surrealismo para abordar cualesquiera tipo de ideas, la idea del amor, la idea de la muerte, la idea del sueño, la idea de la vigilia, la idea de la libertad, todo tipo de ideas, pero con una sola técnica, el surrealismo. El surrealismo. Lo mismo ocurrirá con el futurismo respecto a sus propios códigos y exigencias, y lo mismo ocurrirá pues con el dadaísmo, con el ultraísmo. Lo mismo ocurre con el feminismo hoy día, que impone un prototipo de literatura para mujeres, es decir, admite todo tipo de temas, siempre y cuando la técnica sea aquella que reconoce simplemente a la literatura como literatura feminista. Claro, evidentemente esto es una fantasía, porque no hay técnicas feministas ni de construcción literaria ni de interpretación literaria, esto es una invención, como las invenciones nacionalistas, ¿no? O del tipo que sea. Pero cuando Lukács escribe su teoría de la novela, cuando el realismo socialista constituye su teoría del arte, lo que están haciendo es modelos recursivos de arte que recursivamente codifican una serie de normas y establecen como preexistentes, como definitivas, como absolutas, como invariantes a lo largo del tiempo. Se admite la variación de los temas, pero no se admite la variación de las técnicas, ¿eh? Es decir, no se contemplan, no se disponen, no se reconocen variantes posibles de la estética del realismo socialista, porque eso sería reconocer técnicas burguesas de arte, por ejemplo, ¿no? En el teatro épico de Brecht no es más que un arte recursivo, en el sentido de que fija definitivamente unas normas para construir un teatro épico,
fuera de las cuales el teatro épico no existe, y reduce el teatro al teatro épico, a una serie de procedimientos de extrañamiento, de distanciamiento, etcétera, que son los que son en la teoría de Brecht. Quiero decir que en este punto lo que hace el arte recursivo es transmitir ideas sin transformar la tecnología a través de las cuales estas ideas se transmiten. Es decir, es un arte muy conservador desde el punto de vista de las técnicas utilizadas, porque una vez establecidas estas técnicas no se modifican. No se modifican, se cambian los temas, pero no las técnicas. Esto es la recursividad en el arte o el modelo de arte recursivo. Es un arte que apuesta por las normas fijas. Es, por ejemplo, la teoría de los géneros literarios fundamentada en las esencias porfirianas, que concibe las esencias de los géneros literarios como esencias fijas, eternas, inmutables. Son teorías estéticas como, insisto, la del realismo socialista, la teoría literaria feminista, que además no existe, vamos, no hay teoría literaria feminista. Supondría, por ejemplo, considerar al libro como un invento basal absolutamente cerrado, de tal manera que no es literatura la que no esté soportada en formato libro, ¿no? No habría literatura digital o no habría literatura oral. La literatura, para serlo de veras, tendría que estar impresa en el formato del libro tradicional, etcétera, etcétera. Es decir, sería un concepto de arte, y estoy, insisto, ilustrándolo con ejemplos muy radicales para hacerlos visibles, sería un ejemplo de arte completamente recursivo, aquel que fija las normas de manera estable aceptando una pluralidad de temas. Es decir, es pluritemático pero monotecnológico, incurre en un monismo tecnológico, en un monismo formalista, podríamos decir. El caso más representativo es el de Bach. Preserva la antigua técnica del contrapunto cambiando el contexto, cambiando su aplicación ideal, de manera que pasa del contrapunto vocal al contrapunto instrumental. Pero la técnica sigue siendo la misma. Por tanto, esa genialidad que se atribuye a Bach, considerándolo el padre de la música en todo caso sería la música de maternidad española, la música del Renacimiento español, con el contrapunto del flamenco, que es el que utiliza Bach al pasarlo del contrapunto vocal al contrapunto instrumental. El arte recursivo, la recursividad, genera ante todo paradigmas, mientras que el kitsch reproduce metros isovalentes e isológicos de arte, mientras que el arte recurrente, el modelo recurrente de arte, la recurrencia, consolida prototipos, patrones, matrices temáticos de múltiples formas expresivas. El arte recursivo lo que hace es fijar paradigmas en los cuales se objetiva un determinado horizonte de expectativas como un sistema de normas definitivamente objetivado, de tal manera que en ese sistema de normas definitivamente objetivado caben todos los temas posibles, pero siempre han de ser tratados conforme al mismo sistema de normas que se plantea como inmutable, invariable o eterno. Es decir, es una concepción fijista de las normas, es una concepción muy normativista, es una concepción porfiriana, por decirlo en una palabra, desde el punto de vista de las esencias porfirianas, de lo que es la interpretación. Digamos que aquí hay una transmisión de ideas cuya tecnología, cuyas formas se preservan de toda transformación. Lo que se transforma son las ideas, pero no las formas a través de las cuales esas ideas se transmiten. Hay una transmisión de ideas cuya transformación se limita a las propias ideas, porque las tecnologías, las formas que sirven de transmisión estética a esas ideas están preservadas de toda transformación. Eso es un modelo muy fijista, el del arte recursivo. Vamos a la última variante, a la de la genialidad. La genialidad supone, como he dicho antes, poner sobre la mesa un racionalismo inédito en cuanto a las ideas y en cuanto a las técnicas y formas a través de las cuales esas ideas se manifiestan. El ejemplo supremo de genialidad es Cervantes en la literatura. ¿Por qué? Pues porque Cervantes construye un nuevo formato, una nueva tecnología de hacer literatura, la novela moderna, y pone en circulación una serie de ideas acerca de la libertad, que no existían antes de él. Es decir, el racionalismo inédito de Cervantes es doble y se proyecta tanto sobre las ideas, sobre los contenidos temáticos, que son completamente originales, como sobre las formas y las tecnologías que soportan y que proyectan, que objetivan material y formalmente esas novedosas ideas, esas ideas originales. Por lo tanto, en el caso de la genialidad, y Cervantes es el ejemplo clarísimo, hay técnicas nuevas e ideas originales. Hay un doble racionalismo inédito tanto en las técnicas como en las ideas. Claro, podríamos decir, por utilizar la terminología de la que nos hemos servido hasta el momento, que la genialidad es la superación recurrente del arte recursivo o es la superación recursiva del arte recurrente. Es decir, que la genialidad es
evitar las limitaciones del arte recurrente, que solo potencia, digamos, las técnicas frente al monopolio de las ideas, y potenciar también, superando las limitaciones del arte recursivo, que solo potencia, digamos, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas, pero preserva siempre la misma forma, la misma tecnología. Por tanto, la genialidad sería la superación recursiva del arte recurrente y la superación recurrente del modelo recursivo de arte, como he mencionado anteriormente. Hay novedad en las técnicas y novedad en las ideas. Entonces, claro, autores que sean plenamente geniales, que sean absolutamente geniales, solo serán aquellos autores que aporten ideas nuevas, con un racionalismo nuevo, y técnicas nuevas, con un racionalismo nuevo, y esto no siempre es posible. Naturalmente hay gente que puede ser original en las ideas, pero no en las técnicas, hay gente que puede ser original en las técnicas, no en las ideas, hay gente que puede ser original en técnicas y en ideas, pero para ser original en técnicas y en ideas hay que ser muy original. Y además hay que encontrar intérpretes que reconozcan esta originalidad, porque claro, uno puede ser muy original creando sistemas de interpretación o creando modelos de arte, pero ¿qué ocurre si no hay ningún intérprete capaz de asimilar esa genialidad? Capaz de explicar esa genialidad. Por eso digo que si no hay ningún intérprete capaz de explicar en términos lógicos, en términos normativos, en términos sistemáticos esa genialidad se agota en una reacción psicológica, de decir, fulanito es genial. Sí, fulanito es genial porque sale con cara de payaso, ¿no? Haciendo payasadas. Bueno, pero aparte de las payasadas que hace fulanito, hay algo inteligente en lo que dice fulanito, eso es lo que habrá que ver. Es decir, aparte de los colores, de las formas, de las relaciones cromáticas entre colores y formas, hay algo inteligente en esa tecnología y en las ideas objetivadas formalmente en esa tecnología que nos permitan hablar de un racionalismo inédito en virtud del cual esas ideas y esas técnicas, esos temas y esas formas supongan una construcción original y racional de nuevas normas, de nuevas ideas, de nuevos sistemas de pensamiento. En una palabra, es posible justificar racionalmente, desde criterios normativos, sistemáticos y lógicos, las aportaciones originales de las construcciones estéticas y de las interpretaciones literarias. Cuando eso sea posible hablaremos de genialidad. Y entre tanto la genialidad será una reacción psicológica. Entonces también podemos decir que el caracol es genial cuando hace una carrera, cuando participa en una carrera de caracoles, ¿no? O a ver quién salta más que un sapo, por ejemplo, en una carrera de saltos de sapo o de rana, ¿verdad? Entonces eso es genial todo, sí, bueno, eso son chorradas completamente. Pero lo que no puede ser es que la genialidad del arte esté en manos de chorras, esté en manos de gente que diga chorradas, eso es lo que no puede ser. Porque la genialidad solo es genialidad como tal cuando se puede explicar y justificar normativamente, cuando se puede explicar y justificar desde criterios racionales y lógicos. Por eso digo que la genialidad que no se justifica normativamente, la genialidad que no se explica racionalmente, normativamente, sistemáticamente, es un fraude, no es una genialidad, es un fraude. Por eso la presunta genialidad de Shakespeare tiene muchísimo de fraude, tiene muchísimo de fraudulenta, porque habría que ver si Shakespeare fue realmente original en las tecnologías literarias que utilizó y en la circulación de nuevas ideas que haya puesto sobre la mesa de la historia de la literatura, lo cual es enormemente discutible, porque la genialidad de Shakespeare en la novela es nula porque no escribió ninguna, en la poesía es igualmente nula porque no hace más que la reiteración de modelos preexistentes, tanto en temas como en ideas, como en técnicas, como en procedimientos formales. Y lo que ha hecho en su teatro, pues evidentemente no deja de ser más que un dramaturgo de segunda o tercera fila. Evidentemente, si es que realmente escribió las obras que escribió. Otra cosa es que el Imperio inglés haya diseñado un trampantojo, y el papanatismo hispánico lo haya admitido como un par de Cervantes, Hay que tener un par, sí, un par. Bueno, el caso es que en el ámbito de la genialidad hay técnicas nuevas y hay ideas nuevas, y se produce una transformación constante en la transmisión de las nuevas ideas y una transformación constante en la transmisión de las nuevas técnicas. Es decir, de ahí que la transducción en la genialidad alcance una dimensión mucho mayor que en cualesquiera otras formas del arte kitsch, donde la transducción es igual a cero, porque no se transmite nada debidamente transformado. Y en el ámbito del arte recurrente
o del arte recursivo, donde las transformaciones se limitan, en el caso del arte recurrente, a las técnicas, y en el caso del arte recursivo a los temas, pero a nada más. En el caso de la genialidad, no. La genialidad no da lugar a prototipos ni a paradigmas, da lugar a cánones, es decir, da lugar a modelos heterodoxos de arte y heterovalentes de arte, que se mantienen a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía, más allá de la voluntad del yo, del autologismo, más allá de la voluntad del nosotros, del gremio, del dialogismo. Es decir, ya son modelos sistemáticos, normativos y lógicos de arte que requieren el tercer eje o el eje normativo del sector semántico del espacio estético. Claro, el genio es extraordinario, ¿por qué? Porque transgrede, porque vulnera el orden ordinario, valga la redundancia, porque vulnera el racionalismo preexistente, el racionalismo convencional, porque supera las tecnologías preexistentes, las tecnologías convencionales de hacer arte. Alguien es genial cuando pone sobre la mesa una tecnología completamente inédita para expresar nuevas ideas formalmente contenidas en los nuevos materiales estéticos que entran en circulación. Por esta razón, insisto, la sociedad solo legitima la genialidad cuando, después de haberla comprendido, la ha tolerado, la ha domesticado, incluso le ha exigido pactar con ella, porque hay genialidades que ponen en cuestión muchos de los fundamentos de las sociedades o de los contextos políticos en los que vivimos. Por esa razón, el ser un genio no es nada fácil, porque no basta ser genial, es necesario tener aliados o despertar alianzas en los receptores. De hecho, por lo común, cuando una obra verdaderamente es buena, despierta un montón de ladridos. Es decir, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando la gente ladra por la crítica de la razón literaria. De hecho, ha habido muchos ladridos, ha habido gente que ha ladrado mucho en internet por la crítica de la razón literaria, sobre todo cuando no la leen, ¿no? Por eso yo he dicho que un necio es aquel que finge debatir con otro necio sobre una obra que no han leído ninguno de los dos, ¿no? Esto es curioso. Quiero decir que una de las cosas que más me satisface después de haber escrito la crítica de la razón literaria es ver cómo los bobos muerden la cantidad de cebos con anzuelo que esa obra tiene, que tiene muchos, pero me hace mucha gracia. Yo en realidad soy una persona muy alegre, aunque no lo parezca, porque si la gente supiera lo que me río de ella cuando leo algunas cosas que dicen o escriben sobre mí, ingresaría en un hospital para hacérselo mirar. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Quiero decir con esto que la genialidad realmente no es una tarea fácil y no depende de uno mismo, porque la genialidad requiere de un concurso, de una concurrencia de alianzas que, en primer lugar, reconozcan y puedan explicar y justificar normativamente, lógicamente, conceptualmente, en qué consiste la genialidad. En esta sesión hemos explicado una teoría del genio, una teoría de la genialidad, sobre cómo, insisto, explicar o justificar qué es la genialidad en el arte. Y para explicar y justificar qué es la genialidad en el arte es necesario disponer de un sistema de normas objetivado donde podamos reconocer valores inéditos, es decir, un racionalismo inédito tanto en las ideas que objetivan las obras de arte como en las técnicas y formas a través de las cuales estas ideas nuevas se objetivan también, insisto, como técnicas nuevas de arte. Hay que reconocer un racionalismo objetivo, tanto en las ideas como en las técnicas, como en las formas de hacer arte. Y hay que saber explicar en qué consiste este racionalismo, esta innovación y esta originalidad. Eso resuelto, podremos hablar de alguien como un genio en la construcción de obras de arte o también de obras científicas, y como un genio en la interpretación de obras de arte y obras científicas. Por eso digo que la genialidad que no se justifica normativamente es un fraude.